Hola, buena tarde. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la estructura iterativa hacer mientras, también conocida como do while. El objetivo principal de esta estructura de control es realizar una serie de actividades o un bloque de instrucciones antes de verificar una condición. Es decir, que por lo menos una vez se va a realizar una instrucción y posteriormente se verificará que se cumpla una determinada condición para repetir el proceso. Esto lo podemos expresar a través de la sintaxis que se muestra a continuación. Evaluar la expresión al final de un bucle en vez de al principio. Debido a esto, las instrucciones dentro del bucle se ejecutan por lo menos una vez. Nuestra sintaxis va a constar de la palabra do, abrimos llaves, colocamos el bloque de instrucciones o sentencias y finalmente se deberá cumplir una condición para que se vuelva a realizar esa sentencia. De lo contrario, pues hasta ahí concluiría nuestra instrucción while. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a retomar el ejercicio de la sesión pasada donde trabajábamos con la estructura mientras. En esta ocasión vamos a agregar un método para crear la estructura hacer mientras. Por lo tanto, vamos a retomar ese ejercicio. Les recuerdo el ejercicio. En el ejercicio tenemos primero la declaración de un objeto leer de la clase scanner. Posteriormente creamos un método llamado mientras, que fue a donde se ejecutaba la estructura de control mientras. Y bueno, pues finalmente mandábamos a llamarlo a través de el método main para que se ejecutara una estructura while. Entonces, bueno, aquí entre comentarios vamos a poner la palabra estructura while para que recordemos que ese método trabaja con una estructura while. Entonces, ahora vamos a crear nuestro método que trabaje con la estructura hacer mientras. Entonces, colocamos public ps svm y la tecla tab. Y ahora nuestro método se va a llamar hacer mientras. Y quitamos los argumentos que tiene la instrucción. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un método donde utilicemos la estructura hacer mientras. Vamos a requerir que el usuario ingrese n cantidad de números y bueno, los números se seguirán solicitando hasta que el usuario ingrese un número negativo, ¿sale? Entonces vamos a solicitar que el usuario ingrese número y si el número es positivo, volverá a pedir otro número, volverá a pedir otro número hasta que se ingrese un número negativo, se saldrá del ciclo do. Entonces declaramos nuestra variable iniciamos nuestra variable número con 0 y ahora vamos a solicitarle al usuario que ingrese un número. Acto seguido vamos a almacenar ese número en la variable número. Next in y ahora ya tenemos nuestra variable. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a realizar ahora la estructura do while. Colocamos la palabra do
while y la tecla tab, y automáticamente se genera la estructura. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos que se ingrese el número por lo menos una vez. Es decir, que esta instrucción se realice por lo menos una vez. Entonces, vamos a escribir estas dos líneas, las vamos a mover de lugar y se tendrán que colocar dentro de mi estructura do while. Entonces colocamos, cortamos y pegamos. Entonces mi programa va a comenzar con la ejecución de ingresar un número. Va a ingresar el número y lo va a guardar en la variable. Ahora necesitamos una condición para que se repita esta instrucción. Para que se repita la instrucción podemos colocar mientras número sea mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que siempre que yo ingrese un número positivo, me volverá a pedir que ingrese otro número y así sucesivamente. Se va a estar repitiendo la instrucción hasta que yo ingrese un número que sea menor que 0. Entonces se saldrá el programa y tendremos que decir término de programa. Entonces así funciona la estructura do while. Primero se ejecutan las instrucciones por lo menos una vez y después se verifica si se cumple una determinada condición. Entonces ahora vamos a mandar a llamar este método que acabamos de crear en nuestro método public static void main, y el método se llama hacer mientras. Vamos a colocar el comentario con doble diagonal y le vamos a poner estructura do while. Bueno, ya estamos listos para ejecutar nuestro programa. Compilamos. ¿Qué pasó? Ok. Recuerdan que tenemos que deshabilitar la instrucción mientras, porque por lo tanto se sigue repitiendo. Entonces vamos a detener el proceso. ¿Dónde podemos detener el proceso? Podemos darle clic en stop, que aparece aquí abajo, o en la barra de estado aparece también el nombre del programa que se está ejecutando y le vamos a dar clic en la X. Con eso nosotros le damos a aceptar. Con eso detenemos el proceso para poder hacer cambios al programa. Entonces regresamos y vamos a comentar la palabra mientras, porque en este momento solo queremos que se ejecute hacer mientras. Compilamos por segunda ocasión y ahora tenemos ingresar un número, que es la instrucción que corresponde a hacer mientras. Entonces vamos a ingresar un número. Para verificar que el ciclo esté funcionando, vamos a colocar un número positivo. Por ejemplo, un 8. Enter. Ingresar un número. Por ejemplo, 458. Otro número, 7. Ahora vamos a ingresar un número negativo. Menos 25. Terminó el programa. Quiere decir que se está repitiendo n cantidad de veces hasta que se cumpla la condición. Si la condición no se cumple, se corta la estructura y se imprime la última línea, que es término de programa. Lo ejecutamos de nuevo. ¿Y qué pasa si yo desde el inicio coloco un número negativo? Pues ya no hay ejecución, solo se ejecuta una sola vez la instrucción. Por eso se llama hacer mientras. Bueno, hasta aquí con la parte de la estructura de control hacer mientras.
Más adelante continuaremos con la estructura de hacer desde.